Vientos. Entonces, después de que el cliente envía una query, una SQL query, una consulta SQL al sistema gestor de base de datos, en nuestro caso MySQL, pues el sistema gestor de base de datos interpreta la consulta y envía el resultado de nuevo al cliente. Ahora sí que ya regresa como un result set en su mayoría de ocasiones. En un sistema cliente-servidor, el proceso está dividido entre los clientes y pues el servidor, como estamos viendo. En esta figura, por ejemplo, el sistema gestor de base de datos en el database server procesa las peticiones hechas por una aplicación web, por ejemplo, corriendo en el cliente. Teóricamente, al menos en esto, cuando tú tienes una arquitectura cliente-servidor, esta arquitectura cliente-servidor básicamente sirve para balancear la carga de trabajo entre los clientes y el servidor, para que el sistema trabaje más eficientemente. Pero, por ejemplo, aquí en nuestro caso, vamos a trabajar en una sola computadora, vamos a hacer nuestros clientes dentro de la misma computadora y vamos a hacer también el servidor. Y pues a veces también en muchas aplicaciones sucede igual, que tanto la aplicación como la base de datos pues están en otro servidor, en otra computadora. Pero aquí en nuestro caso, como estamos aprendiendo, pues lo más seguro es que vamos a hacer pues el servidor y el cliente a la vez. Pero ya en un sistema ya de producción, para que trabaje más eficientemente, pues casi siempre se tiene un cliente y un servidor. Y el servidor se encarga de la aplicación y puedes tener opcionalmente otro servidor que haga la aplicación, que tenga la aplicación y otro que tenga la base de datos. O tengas la base de datos y la aplicación en el mismo servidor. Bien, entonces dice, vamos a repasar un poquito para almacenar y manejar las bases de datos en el cliente servidor, en el sistema cliente servidor. Cada servidor requiere un database management system, sistema gestor de base de datos como MySQL. El procesamiento que está hecho por el sistema gestor de base de datos es a veces conocido como backend, el procesamiento backend. Esto de que esta arquitectura, pues casi siempre el proceso que hace la base de datos detrás de las escenas, pues se conoce como el backend. Y el servidor de base de datos es a veces referido como el backend. Por otro lado, esto es para el software del server. En cuanto al software del cliente, pues la aplicación del software hace el trabajo que el usuario quiere hacer. Este tipo de software puede ser, por ejemplo, desarrollado por una empresa de software o por tú mismo, etc. Y pues tiene una interfaz de acceso a datos, una Data Access API. Application Programming Interface, una Data Access Interface Programming Application, que provee la interfaz entre la aplicación y el sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, como te decía, para una aplicación, por ejemplo, de PHP, pues tú no mandas la consulta directamente con PHP, sino que utilizas una interfase como la es PDO o MySQLi. Por ejemplo, en Java, pues en las aplicaciones de Java, el más común API de acceso a datos para MySQL pues es el JDBC, el Java Database Connectivity. Eso por un lado. El procesamiento que está hecho por el cliente en una aplicación es típicamente referido como el procesamiento frontend y el cliente es referido también como el frontend. Entonces esto va de la mano con lo que decíamos, el cliente viene siendo en este caso hasta cierto punto el frontend y tu servidor de base de datos pues viene siendo el backend. La aplicación de software pues se comunica, como ya vimos, pues a través de SQL queries, a través de una Data Access API. Cuando tu servidor de MySQL, tu sistema gestor de base de datos, MySQL, SQL Server, etc., recibe una consulta, él provee un servicio como retornar la data, es decir, en un result set. Él provee una especie de servicio ahora sí que como retorno a la petición. Los resultados en sí, el result set a los clientes. SQL, como ya vimos, pues también significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado, que es el lenguaje estándar para trabajar con una base de datos relacional. En un cliente servidor, fíjate que como te decía, a veces puedes tener tú toda la carga de trabajo en una sola computadora. En un sistema cliente servidor, el procesamiento hecho por la aplicación pues es típicamente dividido
entre el cliente y el servidor. Pero por ejemplo en un sistema que también se le conoce como sistema manejador de archivos, todo el proceso está hecho en los clientes en una computadora. Aunque el cliente quizás acceda a datos almacenados en archivos en un servidor, en teoría, pues ninguno de ese procesamiento está hecho por el servidor. Como resultado, un sistema Field and Handling, manejador de archivos, pues no es un sistema cliente-servidor. Entonces ya te vamos a ponerle por acá. Déjame ponerle por acá. Field Handling System. Es un ejemplo contrario a un sistema cliente-servidor. Cliente-servidor. Entonces un sistema manejador de archivos, pues es eso que en teoría debe de acceder a datos en el servidor, pero no, en teoría tanto la aplicación como el cliente y el servidor de base de datos están en la misma computadora. Bien, vamos a ver otra variante de una arquitectura cliente-servidor, pero ahora con un software de aplicación, con una aplicación como tal. Fíjate, aquí tengo vamos a poner nuestro cliente. Vamos a poner nuestro cliente por acá. Vamos a ponerle client. Y vamos a poner en este caso user interface. Una interfaz, es decir, el que tiene la aplicación. Vamos a ponerle más bien, sí, la interfaz de usuario. Vamos a dejarla así. Y por ejemplo tenemos, en este caso, pues tenemos por ejemplo, es lo que te decía, la arquitectura que simula lo que un servidor interno, por decirlo de una manera. Y vamos a ponerle aquí un servidorcito, que en este caso pues tenga 3 ranuritas y su botoncito de encendido. Pero lo vamos a dejar mejor para el próximo video. Saludos.